La prédica de hoy se titula La voluntad decretiva de Dios. ¿Por qué hablo de esto? Porque es necesario entender estas cosas. Cuando lo entendemos, nosotros tenemos seguridad espiritual, seguridad eterna, paz, tranquilidad, sabiendo de que hay alguien que está controlando todas las cosas. Dice Isaías 46:10, la voluntad decretiva de Dios. Isaías 46:10 en la TLA dice: yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro desde mucho antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Amén. Fíjese, dice: yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro desde mucho antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Hechos 15:18 en la RVA, Reina Valera actualizada 2015, dice el Señor que hace estas cosas que son conocidas desde la eternidad. Dios conoce sus cosas desde la eternidad. Y en Efesios, en Romanos 8:28, y nos vamos a pasar directamente a Efesios 3:11 para unirlo todo como que si fuera un solo texto. Dice así: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. Efesios 3:11. Todo lo que Dios hace, todo es conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. Todo lo que nos pasa es por esa situación. Entonces, el propósito de Dios, el decreto de Dios es un propósito, es una determinación respecto a cosas futuras. Diga: a cosas futuras. ¿Cuándo es el futuro? ¿Cuándo es el futuro? ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo hoy? Ahorita no, porque ahorita es el presente. ¿Cuándo es el futuro? El futuro es lo que va a pasar en tiempo. Dentro de un minuto, ahí está. Oiga bien, lo que no ha pasado y lo que va a pasar dentro de un minuto, horas, días, meses, años, siglos, todo está escrito por Dios y decretado. Entonces, hermanos, cuando Dios escribió todo antes de la fundación del mundo, y yo quiero que me traigan una página de papel bond con un huraco a la mitad, así con un hueco así más o menos cuadrado, porque voy a meter la mano, así me tiene que caber. Entonces, fíjense, Dios escribió todas las cosas que iban a pasar antes de la fundación del mundo. Déjaselo a Edgar, porque él ya me entendió que voy a meter la mano en medio de la página. Entonces, Dios había escrito las vidas de todas las personas que iban a venir a la tierra, de todos los tiempos, de todos los siglos. Amén. Y Dios había escrito en su plan sus propios planes. Y sus propios planes, el propósito eterno que realizó es en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, todas las cosas son hechas para Cristo Jesús. Amén. Y esto vamos a comer carne, pero carne de mamut, ¿verdad? No vamos a tomar lechita, sino que carne. Entonces, la mamut ya está extinta, dice. Entonces, solo hubo un acto en la mente infinita acerca del futuro, y es hacer que todas las cosas honraran a Cristo, su Hijo, para darse y darlo a conocer y así ser Dios glorificado. Así glorificarse. Estuvo algo grande, pero bueno. Entonces, fíjense bien. En el principio solo estaba Dios. No había ningún espacio, porque Dios es gigante, enorme. Es un espíritu que inmedible, inmesurable, de una sola pieza. Entonces, como no hay nada más, no hay espacio para la tierra, no hay espacio para el universo, porque solo está Dios. Entonces Dios tiene que crear un espacio. Pónganme atención acá, por favor, todos.
Dios tiene que crear un espacio. Y como no hay nada, solo está Dios, entonces Dios tiene y abre y crea el espacio. Él hace un espacio, lo crea, y aquí empieza ya el tiempo cronos. Aquí atrás está la eternidad. Y aquí empieza y está el tiempo cronos. Cuando esto termine, aquí, y esto ya se cierra, sigue la eternidad. Entonces, estamos hablando que Dios escribió lo que va a ser en el tiempo cronos. ¿Me expliqué bien? No había nada, solo Dios, porque Dios existe desde siempre. Él no es que nadie lo creó, ni se autocreó, no, nada de eso. Dios es eterno y ha existido y existirá siempre. Entonces, pero no había nada. Entonces Él hace un espacio para crear los omniversos. ¿Qué quiere decir la palabra omniversos? De la palabra, muchos universos, de la palabra cosmos. Entonces, y ahí empieza el tiempo cronos. Pero entonces, antes de la fundación del mundo y de hacer todas las, aquí ya Dios había escrito todo lo que iba a pasar. Aquí en eternidad. Entonces, fíjense bien. Cuando Dios establece todo lo que va a pasar en la tierra, los tiempos, las edades, las épocas, todas que son conocidas por Dios, porque Dios las escribió y por eso las conoce y por eso las anuncia, porque Él las escribió. Esto hay que entenderlo. Él las decretó. Entonces hubo un acto en su mente infinita acerca de todo lo que va a ser en el futuro, y es que todas las cosas deberían de honrar a Jesús. Los que estuvieran en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todos se van a inclinar, todos nos vamos a inclinar, todos. Un día el mar entregará a sus muertos. Usted sabe que la cantidad de gente que muere todos los años en el mar, no tiene idea. Usted no tiene idea de la cantidad de gente que muere. Antes moría más. Solo hubo un barco de alemanes que en la Segunda Guerra Mundial lo hundieron. Querían huir muchos alemanes en una zona bien al norte, por el lado de, creo que de Suiza. Y lo hundieron, porque era un barco alemán. Solo ahí murieron casi 12,000 personas, para que vea. No es nada lo del Titanic. Y así, los barcos pesqueros, la gente que va a pescar, y toda la gente que entra al mar todos los días mueren. Muchas personas se extravían, se ahogan, se pierden, se hunden los barcos, por muy fuertes que sean. Hace un tiempo salió un programa de Discovery que se llama, que van a pescar centollas, y uno de esos barcos se hundió. De la tripulación solo pudieron sobrevivir 6, murieron 7 en el mar de Bering, un mar helado. Entonces el mar en general va a entregar a sus muertos, porque va a haber un juicio, y Dios va a juzgar a vivos y muertos. Dios lo va a hacer. Esto no es broma. Cuando la gente esté pensando, no, si no va a haber juicio, no, claro que va a haber un juicio. Solo que nosotros, nuestro juicio es para darnos coronas, no es juicio de condenación, sino que el juicio del trono blanco es un juicio de condenación para los que no estuvieron en Cristo. Entonces, hermanos, la palabra decreto se encuentra en Salmos 2:7, dice: yo publicaré el decreto. También se encuentra en Efesios 3:11. Leemos acerca de su determinación eterna, dice. También en Hechos 2:23 dice de su determinado consejo y providencia. En Efesios 1:9 dice el misterio de su voluntad. En Romanos 8:29 dice que Él también predestinó. En Efesios 1:9 dice de su beneplácito. Todo esto está hablando de decretos. Diga, decretos. Y el decreto es un acto legal establecido por Dios. Los decretos de Dios son llamados consejos. ¿Por qué usted piensa que el decreto de Dios podría llamarse consejo? Dígame. Consejo, para decir que son sabios. Amén. Los decretos de Dios son sabios. ¿Cuántos están alegres porque Dios tiene decretos sabios? Dios no se va a equivocar con usted ni conmigo. Hace unos días me estaba diciendo una persona por teléfono: yo necesito que Dios me ayude. Necesito que uno de mis hijos entre a la universidad, ya le toca. Y se miraba a la persona que necesitaba, ¿ok? No era, mire, ore porque yo necesito, no, por favor, necesitamos que Dios, yo quiero que Dios me oiga. Y puso a mucha gente a orar. Yo fui uno de los que oró. Entonces, y yo le dije unas palabras, porque Dios me ha enseñado esta parte de la soberanía de Dios. Y yo le dije: todo está decretado.
Todo está establecido, todo está predeterminado. Tú le sirves al Señor, tú eres una persona que eres fiel, le sirve al Señor. Ya Dios tiene la respuesta, ya Dios tiene la solución. Y eso es un hecho. Pero es que necesito que entre a esta universidad de aquí, de cerca, aquí, porque es mejor acá. Y resulta de que preguntaron y ya le habían dicho que no había cupo, que no, y de repente le dijeron que no. ¿Ok? Luego esta persona que iba a entrar fue a un país donde fue algo contraproducente, porque parecía un poquito, quizás pensaron que era de ese país y después era mejor no. Pero creímos y yo oré, yo me siento contento porque yo oré y Dios respondió. Un día de estos, esta persona que quería entrar a la universidad consiguió el teléfono y se lo dio a su madre. Y la madre habló con una mera encargada. Y no sé qué cosas de madre, ¿verdad? Diga cosas de madres. Cosas del decreto de Dios. Cosas del consejo de Dios también. Como primera causa y como segunda causa, cosas de madres. Y al ratito le vino una carta, está aprobado. Y así, hermano. Entonces, cuando parece que la montaña es inexpugnable y usted no tiene acceso, parece que tiene un tope. Cuando se tiene fe, cuando estaba decretado, cuando usted ora, las cosas pasan y acciona la fe. Y ahora lo que no se podía, hoy se puede. Fíjese que cómo son las cosas. Por eso, jamás en tu mente se encuentre que no se puede, que es imposible. No, es que no se puede. Claro que se puede. Sí se puede. Con el Señor se puede. Más si está decretado. Solo algo que no te convenga no se puede, ¿verdad? Pero Dios lo que va a decir es sí, espera y no. Eso es lo que Dios va a decir. Eso a mí me recuerda que en el desayuno usted tiene que desayunar como rey, en el almuerzo tiene que almorzar como príncipe y en la cena como mendigo, ¿verdad? Dios le va a decir sí, o si no, espera, o le va a decir no te conviene. Entonces, hermanos, los decretos de Dios son sus consejos para significar que Dios es sabio y que lo que ha llamado a hacer, digamos, a mostrar su voluntad, no está bajo ninguna sujeción de nada ni de nadie, sino que Dios actúa según su propio proceder divino. La sabiduría está siempre asociada a la voluntad. Amén. Y por lo tanto se dice que los decretos de Dios son el consejo de su voluntad. Por eso yo quiero que usted tenga tranquilidad, porque quiero decirles que hay muchas personas que me llaman de algunos lugares de afuera del país, y cuando hablamos, cuando yo les hablo de las doctrinas de la soberanía de Dios, ellos me dicen, pero es que esa es una postura, lo que pasa es que esa es su creencia. Y yo con toda seguridad le digo, estas doctrinas son decretos de Dios. Es que ustedes así creen, ¿no? Así dice la Biblia, que no lo está diciendo la Biblia. Entonces, hermano, cuando no entendemos estas cosas, por eso no recibimos. Esta doctrina es el consejo de Dios, el consejo sabio de Dios. Las doctrinas que aquí le enseñamos, como la doctrina de medios, la doctrina de la justificación, la de los decretos de Dios, todas las doctrinas que le enseñamos no es nada que el hombre se haya inventado, están en la Biblia. Y es el consejo de Dios, lo que Dios dice, lo que Dios ya determinó. No hay ninguna falla, no hay ningún error. Y los hombres que la escribieron inspirados por el Espíritu Santo jamás pudieron haberse puesto de acuerdo. En 1500 años que se escribió la Biblia, 1600. Entonces, ellos no se conocieran, pero en toda la Biblia están los consejos de Dios, los consejos sabios, los decretos, las doctrinas. Entonces, hermano, los decretos de Dios están relacionados con todas las cosas futuras que usted aún no ha visto, que no ha vivido, sin excepción, todas. Y es todo lo que es hecho en la línea del tiempo, ¿verdad? Todo lo que está pasando fue predeterminado antes de los tiempos, en el principio. El propósito de Dios es que los decretos iban a afectar a todas las personas, grandes y pequeños, buenos y malos, animales
Y todas las personas vivas, a todos les van a afectar los decretos de Dios. Amén. Porque Dios es el ordenador, el controlador del pecado. Pero no es el autor de la misma manera que Él es el autor del bien. Amén. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que no hablamos de eso porque le estamos diciendo a Dios malo. Hace poco yo le dije a una persona, estábamos platicando, yo le dije de que yo había asistido a una familia. La familia empezó en el cristianismo. Luego vino una pariente mía y lo sacó del evangelio y lo llevó de nuevo a estar lejos de la verdad de la palabra que Dios les da, sino que los volvió a los quería hacer así como los ritos y solo como lo que se conoce como la tradición, pero la palabra incluso les prohibió que leyeran la Biblia y muchas cosas. Entonces estas personas se sujetaron, ¿ok? Y cuando se sujetaron, hicieron todo lo que la otra persona había dicho. Entonces yo cada vez que me encontraba a la persona le decía, mira, yo siento que Dios te puede corregir. No te metas en esas cosas. Tú adora a Dios, lee la Biblia. No, es que yo tengo que hacerle caso a tal persona. Y resulta que esa persona es tu autoridad, porque es una pariente mayor tuya. Y yo le decía, si es que no le obedecemos a los hombres, le obedecemos a Dios. Y yo, mire, me encontré a la persona unas 20 veces. Pero las últimas veces, yo ya no le hablaba igual. Le decía, mira, Dios te va a pegar una gran penqueada, una pescozada. Dios te va a dar duro que no te vas a poder ni levantar ni mover. Ya le hablaba así. Y un día me llama por teléfono que su hijo menor, pequeñito, de unos 18 o 19 años, había muerto en un accidente ridículo y solo él murió. Murió y yo sabía que eso era. Llegué, prediqué, vi al niño que le habían puesto mi mismo nombre en honor a mí, a mi abuelo, a mi familia. Y en parte eso, ¿verdad? Porque también su papá se llamaba así, pero su papá también le habían puesto así en honor a mi abuelo. Y yo pude ver cómo pasó esta situación. Entonces llegó también esa otra persona y había un problema ahí, una situación fea. Y yo le dije, te dije que iba a pasar algo feo. Te dije y vos no hiciste caso. ¿Por qué no hiciste caso? ¿Por qué fueron necios? Con Dios no se está jugando uno. A Dios se le cumple. Con Dios usted no vaya a decir, sí Señor, y después, no Señor. A Dios se le cumple. Si ya le dijo algo, cúmplaselo, hágalo. No esté jugando con el Señor. Y entonces su papá andaba corriendo entre el maizal y lo llamaba. Y parecía que estaba mal de la cabeza, pero es que no es que estaba mal, sino que estaba expresando su asusto, su dolor, su asombro, y él pensaba que lo iba a ver. Y corría y le llamaba y después, no estás aquí, vení, mira, vení. Y le llamaba y corría. Y usted viera esa escena bien triste, bien fea. Y yo estaba viendo el cadáver ahí. Y miraba que el papá corría y lo llamaba. Y lo llamaba, Nicolás, vení, Nicolás. Y Nicolás aquí muerto, así, en el ataúd. Pues más adelante, resulta que estas personas se pelearon con esa pariente mía. Y quedaron abandonados. Vea usted cómo le paga el mundo. Abandonados, sin nadie que los pastoreara y con el hijo muerto. ¿Se da cuenta? Yo voy a ver, yo no he visto a estas personas, pero estoy seguro que ahora están en el evangelio. Estoy seguro. Entonces, quiero que entiendan, hermanos, que cuando Dios decreta cosas o afectan a las personas. Entonces, yo hablando con esta persona, le digo, con la persona que estaba hablando, que les conté, antes de contarle la historia, le digo, bueno, Dios les mató a Nicolásito, esta persona. Dios no mató a nadie. Entonces me contesta, pero hermano, sí, Dios lo mató. ¿Me entiende? Que lo haya matado el hombre, que el diablo haya intervenido, al final fue decreto de Dios. Dios no hizo el mal, pero Dios es el dueño de todas las cosas. Todo lo que le pase a usted tiene que ver con que Dios lo ha autorizado, que Dios lo ha decretado.
Amén. Entonces, hermanos, pero no lo hace por maldad. No sé si me doy a entender. Lo hace para llamar nuestra atención, que obedezcamos. Él no está pensando, en Dios no existe una pizca de maldad, no existe un cabello de mal, ni de mala intención, ni de malos deseos, ni de malos sentimientos, ni de incluso su ira es una ira santa. No es como cuando usted que se enoja, que usted peca cuando se enoja. Cuando Dios se enoja, no peca porque el pecado no existe en él. Amén. Entonces, hermanos, Él es el dueño de todas las cosas y nos ha dejado su voluntad de mandamientos o preceptos, que son los 10 mandamientos. Pero estos mandamientos, que también es la voluntad de Dios, son mutables y quebrantables. De modo que nosotros los podemos quebrantar porque nos ha dejado la pequeña libertad que lo podamos hacer, ¿verdad? Porque si no fuéramos robots nosotros. Pero Dios mandó que lo guardáramos. Y esa es la voluntad de Dios para el hombre. Pero el otro aspecto de la voluntad de Dios es que Él hará cosas conforme Él quiere, conforme deseó y conforme planeó, conforme predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y esto es lo que se llama voluntad de decreto. Amén. Y esta es la razón. Bueno, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué razón Dios lo anuncia desde el principio? Porque lo escribió. Porque Él fue el que lo escribió. No es que, como piensan muchas personas, que Dios está viendo lo que el hombre va a hacer y conforme ve lo que Dios va a hacer, entonces Dios hace un plan de contingencia. Pero Dios no actúa así. Dios no está viéndonos en tiempo real para tomar planes alternos de contingencia, sino que Dios está viendo que en el tiempo cronos pasa lo que Él mismo había decretado. Amén. Entonces, todas las cosas que suceden, que parecen como si Dios ya tomó una decisión, pero usted dice, ya Dios decretó esto, ya Dios decidió. No es así, sino que lo que al final pase es lo que Dios había decretado. Amén. Solo lo que al final pasa, ahí usted pudo darse cuenta de los decretos de Dios, porque son escondidos. No es algo que está descubierto, porque usted no sabe cómo es la mente de Dios. Está muy distante, así como del cielo y la tierra son nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Amén. Pero Dios escribió todas las cosas y por eso Él da a conocer el futuro mucho tiempo antes, porque Él lo escribió. Entonces estos son sus planes y son decretados con anterioridad, ¿verdad? Y esto es más bien dicho desde el principio, más bien dicho desde antes de la fundación del mundo, más bien dicho desde la eternidad. Y eso no es negociable. Ni siquiera Él mismo lo va a cambiar, porque están establecidos que Dios ya los hizo sabios y Dios es inmutable. Entonces Dios no va a cambiar esos deseos o planes suyos, porque no son mutables y no son quebrantables. Diga, sus decretos no son mutables, no son quebrantables. Nadie los puede trastocar. No hay criatura alguna creada que pueda hacer algo para cambiar o arruinar su voluntad decretada. Y Él mismo tampoco los va a tocar, porque son sabios. Entonces, esta es la razón que mucha gente no entiende, que Dios no es arbitrario, porque no es como los hombres. La voluntad de los hombres, ¿usted cómo es? Nosotros ¿cómo somos? Decimos una cosa hoy y mañana hacemos otra. Esa es la voluntad arbitraria del hombre. Y Dios no quiere que usted sea así. Dios quiere que tú sí seas así y que tú no sea no, que te mantengas. Cuando ya te diste cuenta que no, entonces te mantienes en el no, ¿verdad? Pero nosotros somos humanos y no sostenemos lo que habíamos dicho, sino que lo cambiamos a nuestro antojo. Sin embargo, Dios no es así, sino que Él mismo se autolimita a lo que ya ha establecido. Diga, Dios se autolimita a lo que Él mismo estableció ya. Entonces, hermano, ya la Trinidad es un plan perfecto, sabio, con su presencia, con su sabiduría, y ese plan es enteramente perfecto. Diga, los decretos de Dios son perfectos. Así como Dios es perfecto,
así sus decretos son perfectos. Entonces Dios se autolimita a cumplir su plan perfecto. Él es perfecto, su plan es perfecto. Amén. Por lo tanto, no le está viendo en tiempo real para cambiar las cosas. Le está viendo, le está pasando el decreto de Dios y el efecto se está dando en la tierra. Amén. En sus decretos, Él mueve el tiempo. Él hace una cadena de eventos en su vida. Él crea unas circunstancias, situaciones y le meten unas condiciones, para decretar un resultado que al final Él había antes decretado. Amén. Entonces, hermanos, por eso Dios no es arbitrario y por eso no tiene planes de contingencia. Dios es perfecto y lo que Él dijo y va a hacer es perfecto. Él está gobernando y está sentado en su trono y no falla. Dios no está perdiendo el tiempo. Dios no está jugando. Dios está actuando todo perfectamente. Amén. Y todo lo que pasa en cada uno de los habitantes de la tierra está controlado por Dios. Y ya estaba escrito desde el principio cómo se iba a llamar, en qué tiempo y en qué época iba a vivir, si iba a ser de los escogidos o iba a ser de los reprobados. Por eso le dice a Faraón: para esto te levanté, para esto mismo te traje a la tierra, para esto te he creado, para destruirte y mostrar mi poder. No eres nadie, gran Faraón. ¿Y usted sabe qué es lo que hizo el Faraón? ¿Usted sabe cómo levantaron ese imperio? Las dos coronas, las dos tierras, la tierra negra fértil y el desierto a un lado, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, y todo esto bonito y la idolatría de ellos junto con todo el lujo, la elegancia, y todo era mentira. Y Dios lo levanta para hacerlo añico y mandarlo a abogar al mar y mandarlo para el infierno. ¿Se da cuenta? Hermano, pero ¿y eso no es Dios malo? No, fíjese que no. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todas las cosas. Él es soberano y Él puede hacer con su creación lo que Él quiera. Usted solamente alégrese de ser escogido y de que su nombre está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, hermanos, aunque parezca que Dios no va a cambiar, que ya dijo algunas cosas y que no las va a cambiar, ¿verdad? Él actúa como un rey aparentemente que ya decidió algo, pero como usted no sabe qué es lo que ha decidido, al final lo que pasó, eso es el decreto de Dios. Amén. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de la historia de Jonás? ¿Se acuerdan qué pasó? Lo que sucede es que Dios le dijo a Jonás que fuera a hablar para que se arrepintieran, porque si no se arrepentían, Dios iba a destruir a Nínive. ¿Se acuerdan? Bueno, aparentemente el decreto era que Él iba a destruir, ¿verdad? Eso es lo que la gente entiende o lo que le entendemos. Pero cuando usted va a ver bien, realmente ese no era el decreto de Dios, sino que el decreto de Dios era otro. Quiero leerlo, quiero que me pongan atención todos, por favor. Jonás 1, nueva traducción viviente. Jonás huye del Señor y se va. Eso no lo voy a leer. Versículo 1 dice así: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Ahí está, ¿verdad? Ahora en Jonás 3, de nuevo Dios le vuelve a decir algo. El Señor habló por segunda vez a Jonás y dice: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Hasta ahí va todo bien, ¿verdad? ¿Ok? Pero esta vez sí Jonás obedeció. Decide no irse a Tarsis en un barco transfuga, sino que se va a obedece a Dios. Y dice así el versículo 3: esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró a la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de
tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó su rostro y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un monte de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Quién sabe, puede ser que todavía Dios cambie de parecer y contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho, y como habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Capítulo 4. Jonás se enoja con Dios. Ese cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de esa casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no a destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. El Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente a la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí, y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: es mejor morir que vivir así. Se parece a nosotros, ¿verdad? No quiero vivir esto, mejor mátame, llévame, Señor, contigo, porque no quiero estar viendo esto que está pasando. No estoy de acuerdo. Versículo 9. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió: sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual. Diga, oscuridad espiritual. Sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Bueno, al final, ¿cuál era el decreto? El decreto era que se iban a arrepentir. El decreto era darle una lección a Jonás, que no se hace la voluntad del hombre sino la de Dios. El decreto es que los iba a perdonar, y el decreto es que no iba a destruir la ciudad en ese tiempo, ¿verdad? Entonces vimos aquí el tiempo de Dios, la cadena de eventos, las condiciones, las circunstancias, las situaciones que Dios produjo, que produjeron en el pueblo arrepentimiento. Un arrepentimiento completo, perdón y la no destrucción de Nínive. Cuando nosotros pensábamos que el decreto principal era la destrucción de Nínive, pero al final, lo que pasó al final, vemos cuál fue el decreto de Dios que prevaleció, y todos se volvieron a Dios. Y vemos que Dios es misericordioso, y vemos que Dios no iba a destruir la ciudad en ese tiempo, ¿verdad? Dios había planeado la destrucción de Nínive no para ese tiempo, aunque lo parecía. Ya había un juicio, pero no era para ese tiempo, que era el año 788 antes de Cristo, sino que la destrucción de Nínive estaba programada para 176 años más adelante. Más bien dicho, en el año 612 antes de Cristo sí la destruyeron unos guerreros, pero en ese tiempo no era. Entonces estamos viendo que las nuevas generaciones no se arrepentían de su maldad, pero
pero que sí Dios cumplió con lo que había dicho. Amén. Entonces, hermanos, todo lo que le sucedió a Jesucristo estuvo decretado desde el principio. O sea, desde el principio es aquí, antes de meter la mano, en la eternidad, desde el principio, y cuando ya metió la mano Dios y empezó a crear. Dice Apocalipsis 13:8: y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces aquí, vean para acá, aquí Dios inmoló al Cordero. Aquí hace el plan y aquí ya lo dice. ¿Ok? Entonces aquí hay mucho, pero hay mucha profundidad. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Todavía no está a la creación, pero aquí en la eternidad ya está decretado que el hombre va a caer. Ya está decretado que va a haber un Cordero Redentor. Ya está decretado que este Cordero va a salvar no a todos los que pecarían, sino solo a los que estuvieran escritos en su libro de la vida del Cordero. Uy, pastor, ¿qué es lo que está diciendo? Si Dios no es malo. Quiere decir que Dios desde el principio también iba a mandar gente que iba a ser para condenación. Sí, hermano. Hay gente que no le va a creer a Dios. No me pregunte cómo es eso, pero dice Apocalipsis 13:8 en la TLA, ¿verdad? Vemos que antes de la fundación del mundo, el plan de Dios ya tenía los elegidos que estaban sus nombres, o sea, nuestros nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio. Entonces dice así: a ese monstruo, o sea, la bestia, lo adorarán todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, en el libro del Cordero que fue sacrificado. Ese libro fue escrito antes de que Dios creara el mundo. O sea, aquí, antes que Dios creara el mundo, y en él están escritos los nombres de todos los que tienen vida eterna. ¿Qué les dijo Jesús a aquellos discípulos que se alegraron? Señor, los demonios se nos sujetan, qué alegría. ¿Qué les contestó Jesús? No se alegren porque los demonios se os sujeten. Alégrense porque vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. ¡Wow! ¿Usted cree que los demonios se le van a sujetar a alguien que su nombre no está inscrito en el libro de la vida desde el principio? ¿En el libro de la vida del Cordero? Esta relación lo que está diciendo es que el plan fue inmolar al Cordero para salvar a estos hombres que están inscritos en su libro. Y a estos, solo a estos va a salvar. Amén. Voy a decir como dice alguien por ahí: yuhu, yuhu, aló. Esto puede ser así solo puede ser así porque también había un decreto y era la caída. Si no iba a haber caída, si no iba a haber pecado, ¿por qué entonces iba a haber un Cordero para expiación? ¿Se está dando cuenta que ya estaba el plan antes? Que Dios ya lo había decretado antes. Hermano, lo que está diciendo quiere decir que si mal no entiendo, hermano, quiere decir que la caída de Adán era un decreto establecido por Dios. Sí, también. Pero Dios hizo el mal. No, el mal lo hizo el diablo y el hombre. Le desobedecieron a Dios, pero no hubiera pasado si no hubiera estado decretado por Dios. Jamás hubiera pasado. Nunca hubiera pasado. Si el decreto de Dios hubiese sido: Adán nunca va a caer, nunca va a caer en pecado. Eva nunca va a huir a la serpiente, a la pinche. ¿Sabe qué quiere decir pinche, verdad? Quiere decir miserable, quiere decir tacaño, quiere decir fregado. Entonces Eva nunca le hubiera puesto atención. Pero el decreto de Dios es que era que el hombre iba a permitir que cayera. Por eso el Padre nuestro dice: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. ¿Se da cuenta? Porque Dios puede dejarnos caer en tentación y Dios puede no librarnos del mal y hacer que caigamos en el mal. Amén. Entonces, hermanos, fíjense qué cosas. Que estaba el decreto de la caída y el decreto de las personas de Cristo que nos iba a levantar.
¿ok? De la levantada en Cristo, por así decirlo. Entonces, hermanos, no nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal. Por eso es que tenemos que entender la caída. ¿Usted cree que entiende la caída? Es fundamental entender la caída, porque entender la caída haría necesaria la expiación y por tanto la misión redentora de nuestro Señor Jesucristo. Si hay una caída, es necesaria una expiación, entonces es necesario al Señor con una misión. ¿Me estoy dando a entender? Por eso vemos que el plan de Dios ya lo había decretado tanto antes de la fundación del mundo, que habría una caída. Fíjese las condiciones. El Satanás aquí, echado aquí a la tierra, o sea, aquí a los aires, ¿ok? El hombre que no era experto en el bien y en el mal, ¿ok? No era perfecto. Cuando la palabra dice maduro, para aquellos que son maduros en el conocimiento del bien y del mal. Entonces lo que está diciendo maduro, la palabra en hebreo quiere decir perfecto, pero le han traducido maduro. Cuando una persona es perfecta en el conocimiento del bien y del mal, no lo hace el mal, porque ya está perfecto. Pero cuando nosotros todavía caemos en el pecado, en el mal, y todavía quiere decir, entonces, hermanos, que todavía no somos perfectos, porque todavía caemos en el mal, ¿verdad? Entonces, hermanos, es necesario que venga un Salvador, que viniera un Salvador, que nos librara del pecado que nos había traído la condenación eterna y la muerte eterna y la muerte física. Por eso dice Pedro 1:20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos tiempos por amor a vosotros. ¿Desde cuándo estaba preparado Cristo? Desde acá estaba preparado el Señor, y aquí ya estaba preparado. Okay. Entonces, en Efesios 1:11, en la TLA dice así: por medio de Cristo Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. ¿Desde cuándo nos eligió? Wow, hermano, ya están entendiendo, ya están siendo expertos. Entonces, para que le haya elegido Dios, ¿qué era usted antes de la fundación del mundo? ¿Qué era usted? Era un espíritu. Era un espíritu que Dios eligió, que estábamos con Él, no sé cómo, no me pregunte cómo, pero Dios se lo dice a Job en Job 38:21. Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el cielo y la tierra? Y Dios mismo le contesta en el versículo 21 y dice: ciertamente ya habías nacido, porque grande es el número de tus días, y tú estabas ahí. ¡Wow! Le está hablando el espíritu de Job. Quiere decir que nuestros espíritus estaban escondidos en Dios, y la Biblia dice: los que el Padre de Jesús dijo, los que el Padre le enseñó vendrán a mí. Ahí el Padre nos enseñó muchas cosas. Por eso cuando hablamos de las cosas de Dios, las cosas divinas, santas, que son por fe, que se acomoda lo espiritual a lo espiritual y lo material a lo material, cuando Dios nos abre la mente y las acomodamos a lo espiritual, se nos va una especie de apnea espiritual y decimos: es cierto, Jesús es Dios, es cierto. Entonces, ¿por qué? Porque habíamos sido enseñados antes por el Padre, y ahí nos borra la amnesia espiritual y decimos: es cierto, lo confirmamos. Entonces, hermanos, un día íbamos a venir nosotros a recibir cuerpo, en una familia que Dios nos iba a establecer, que ya todo estaba escrito. ¿Por qué nos cuesta entender esto? Si Dios es infinito, si Dios, su poder no tiene medida, si es ser para Dios un plan de millones de personas, eso no le cuesta a Dios. ¿Usted cree que le cuesta? De hacer el plan Cronos desde el principio hasta cuando termina todo, y los millones de personas y los millones de acontecimientos de cada uno y en general del mundo. ¿Y usted cree que Dios tiene problema para hacer eso? Ningún problema, porque Él es Dios. Su sabiduría es infinita. Nadie puede medirla, nadie lo puede entender. Dios es Dios.
Amén. Por eso, hermanos, también el decreto de la muerte de Jesús, de todo lo que le harían, ya estaba desde el principio. Y Dios permitió que la maldad que le iban a hacer a Jesús, pues, todas aquellas personas que lo trataron mal, como Pilatos, el pueblo, los gentiles, los sacerdotes, toda esa gente, todo estaba decretado y Dios los estaba utilizando y ellos no se dieron cuenta. Y Dios los castigó a los que no se arrepintieron y algunos los mandó al infierno. Fíjense cómo Dios, hay que tener miedo. Ellos pensaban, yo soy, no, la maldad de ellos la estaba usando Dios, pero los castigó a aquellos que no se arrepintieron. Esto está en Hechos 4, 27, 28. Dice, es verdad que en esta ciudad se unieron Herodes Antipas, Poncio Pilato, el pueblo romano y el pueblo de Israel para matar a Jesús, a quien tú elegiste para que fuera nuestro rey. Pero ellos solo estaban haciendo lo que tú desde el principio habías decidido hacer. ¿Quién mató a Jesús? Dios el Padre. Y nosotros, por nuestros pecados. Dios el Padre lo había inmolado desde el principio. Y ahí estaba el plan. Los utilizó Dios y no se dieron cuenta, ¿verdad? Dios puede hacer lo que quiere, a favor o en contra, para hacer lo que Él quiera. Doctrina de Medios lo dice, que Él puede actuar en favor o en contra para lograr todo lo que Él quiera. Eso es ese es el principio de esa doctrina, a favor o en contra. Dios puede utilizar a un hombre bueno para hacer bondad, y Dios puede utilizar sin que Él se dé cuenta a un hombre malo para hacer para que el hombre haga su naturaleza. Pero Dios no está haciendo la maldad, solo Dios está haciendo que la persona por sí misma haga lo que sabe hacer. Lo está permitiendo, lo está controlando, no se lo está limitando. Pero Dios no hace mal. Aquí hay otro decreto de Dios para nosotros, y aquí es donde quería llegar. Dice Juan 16, 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí hay un decreto. Los hijos de Dios íbamos a tener tribulación, preocupaciones. Nos iban a apretar. En otras Biblias habla de que nos va a apretar algo. ¿Ok? También en la NTV dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Y ve lo que te está diciendo Dios. Así como Dios decretó que la cabeza federal iba a permitir que cayera, iba a hundir a la raza humana con ella, así como iba a traer la otra cabeza federal de Cristo, que nos va a levantar, así también Dios va a permitir que tú, como hijo de Dios, que tienes tu nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, tengas que pasar por aflicciones, pruebas, tristezas, para purificar tu fe. Dios trae un mal en tu vida para traerte un bien mayor. O Dios permite un mal y va a traer un bien mayor. Y Dios ha decretado que suframos. No vengas a decir, como mucha gente dice, yo no voy a la iglesia, yo porque Dios me hizo o permitió en mi familia un daño y no me oyó y no me ayudó. Dios no es injusto. Dios no está haciendo el mal porque sí. Dios sabe lo que hace. Amén. Dios sabe lo que hace. Dios ha decretado que suframos para meternos en su reino, en el reino de su Hijo amado. Dios ha decretado que suframos para purificar nuestra fe, para enseñarnos cosas, para que menguemos, para fortalecernos Él mismo, para Él mismo apapacharnos. Dios no ha decretado que suframos por gusto. En Hechos 14, 22 dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermano y hermana, el Señor dijo, es necesario que tengas pruebas, aflicciones, tristezas que te aprieten para que entres al reino de los cielos.
No vengas a decir, ¿y por qué sufrimos, pastor? Hermano, porque Dios permite esto. Y no, nunca vayan a ser ustedes las personas que dicen, me salí de la iglesia porque Dios no me oyó un día que yo le pedí y no me quiso ayudar, entonces me salí. Eso es peor todavía. Eso es dar patadas contra el aguijón. Amén. Es mejor que Dios te corrija porque te ama, que Dios purifique tu fe para que te vayas haciendo más como Jesucristo. Es mejor que sufras, es mejor que mengues, es mejor que mueras a ti mismo con todo lo que Dios permite. Es mejor que mueras a este mundo y que vivas para Cristo, vivas con Cristo. Es mejor que vivas en fe y para fe. Es necesario que acomodes lo espiritual a lo espiritual, lo material a lo material, lo carnal a lo carnal. Para esto son los sufrimientos, para que puedas discernir entre el bien y el mal, para que seas perfecto. Amén. Entonces dejemos de quejarnos y solo callémonos y digamos, Dios sabe lo que hace. Amén. Estas eran las quejas de Jesús contra sus discípulos, que no acomodaban lo espiritual a lo espiritual, que siguen siendo niños, no comprendían lo que les hablaba, no lo podían sobrellevar. Entonces le reclamaban, oye, ustedes, ¿cuánto los tengo que soportar? ¿Hasta cuánto tiempo tengo que estar con ustedes? A Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas del cielo, de mi Padre, sino solo en las cosas de los hombres. No pones la mira en las cosas de arriba, todo el tiempo estás viendo para abajo. Estas eran las quejas del Señor. Entonces, hermanos, hoy te quiero decir, sufre los males que Dios te envíe, lo que Dios te tenga que enviar, tienes que sufrirlo. Lo que sea justo, pero no sufras porque haces cosas injustas. No sufras por eso, sino que sufre haciendo el bien. Pero destruye lo que el diablo te envía. No estés sufriendo injustamente o por gusto por cosas que el diablo te envía y Dios solo te está haciendo que tú te hagas un guerrero espiritual, que tú aumentes, que tú crezcas. Dios quiere que tú aprendas a usar las armas espirituales. Amén. Dios solo te está entrenando, pero Dios dice que no te dejará, que no te abandonará. Eso es lo que Dios dice, hermanos. Entonces, hermanos, me he encontrado con muchas personas que empezamos bien en el ministerio y me abandonaron por la misma razón. Yo llegué, les di profecía y la profecía a lo mejor no les gustaron, pero se les cumplieron y ellos decidieron que era mucho para ellos. Decidieron ser como el joven rico, que no quisieron abandonar su antigua manera de vivir, su estilo de vida, y decidieron seguir siendo las mismas personas, pero no quisieron pagar el precio por recibir al Señor, por seguirlo. El Señor dijo que a todas las personas que lo siguieran, que dejaran. Una persona me preguntó, ¿y qué es lo que iban a dejar los discípulos? Si ellos no tenían nada, eran unos pobres, me dijo. Buena pregunta. No, ellos tenían casas, algún terrenito, barcos, familias. Entonces la respuesta de Jesús es para lo que ellos tenían. Entonces Pedro le dice, Señor, nosotros le hemos dejado por ti, ¿qué vamos a recibir? Entonces el Señor le dice, cualquiera de ustedes que haya dejado, fíjese bien, por mí y de mi evangelio, hijos, esposa, casa, terrenos, familia, recibirá 100 veces más en esta tierra y en la vida eterna, y en el futuro la vida eterna, en el cielo. Si tenían algo. Ahora, lo que usted piensa que otros no tienen, lo poquito que otros tienen es todo lo que tienen ellos, y es mucho, y no quieren dejar ni siquiera eso, ¿verdad? Mateo era rico, se había enriquecido del dinero que usurpaba de los demás. Zaqueo era rico, de hecho devolvió 4 veces más de lo que había defraudado. Todos tenían algo. No voy a pensar usted que nadie tenía nada. Sí, no tengo nada y te voy a seguir porque no tengo nada. Qué fácil seguir hacia Dios, ¿verdad? Señor, te sigo porque no tengo nada. Soy un pobre, ¿verdad? Que te sigo porque no tengo nada. No, todo el mundo tiene algo. Y si la persona no tuviera nada, tiene su propio ser, sus propios sueños, que tiene que morir a su yo para seguir al Señor. Amén. Entonces, hermanos,
Sufre las tribulaciones por amor a Cristo y súfrelas bien. Pero Dios te va a sacar de eso. Dios no te va a abandonar y no te va a mandar una prueba más allá de la que no puedas soportar. Amén. Quiero terminar con un texto para darle esperanza, que es Deuteronomio 31:7. Fíjense lo que Moisés, o lo que Dios le dice a Josué. Entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: sé firme y valiente, porque tú heredarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado que tus padres que les daría, y se las darás en heredad. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni acobardes. Lo mismo te digo yo a ti. Con los decretos de Dios que no sean tan favorables, que tú sientas, porque todos son favorables, pero tú sientas que tal vez no son tan favorables, ahora te dice el Señor irá delante de ti. Diga, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni acobardes. Gracias, Señor Jesús, por esta mañana, por tu amor y misericordia. Eres un Dios bueno, eres un Dios bueno, perfecto. Eres un Dios santo, Señor. Gracias por tu bendición. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tengo seguridad eterna, seguridad espiritual, seguridad en que tú estás en control y que tú sabes lo que haces por mí. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu amor. Te damos las gracias porque tú sabes lo que haces. Amén.